¿Cómo andan? Bienvenidos. Queremos contarles que tenemos novedades, que tenemos convocatoria para la sesión del día miércoles confirmada y también tenemos convocatoria para el día martes a una reunión de plenario de comisiones para dictaminar respecto a la ampliación de las licencias parentales. Así que una agenda cargada la semana que viene, una semana cortita, porque se está celebrando el lunes el feriado que corresponde al día de hoy, 17 de agosto, donde recordamos a el gran héroe de la patria, el libertador general San Martín, y en estos contextos siempre es importante pensar en lo que ha sido fundamental en la historia respecto de la lucha por la soberanía y por la independencia, ¿no? Donde, bueno, en tiempos de dependencia económica, en tiempos de crisis tan profundas, en tiempos donde nuestros recursos naturales vuelven a estar en el centro de la escena, pensar en la soberanía, pensar en la independencia, pensar en la libertad, en lo que nos trae a la memoria el general San Martín, me parece que está buenísimo en estos días, y el martes y miércoles seguro va a haber repercusión de esta fecha porque la sesión se aprovecha justamente para hacer los recordatorios formales. Así que una semana cargada y hoy vamos a desgranar las convocatorias. Hay muchos proyectos que se quieren discutir respecto a licencias y otros tantos que van ingresando a pesar de que no se consiga las reuniones de comisión porque, bueno, después de las PASO la tensión sigue entre los distintos bloques y la reconfiguración de fuerzas también se va redefiniendo aquí puertas adentro de la Cámara de Diputados. Vamos a estar conversando de todo esto, repasando algunos testimonios de los diputados y diputadas a lo largo de toda la jornada del día de hoy, y para todo ello voy a compartir un rato de la tarde con mis colegas y compañeros que están aquí, Claudio Mardones y Antonio Ricovene. Muy buenas tardes, Amanda Encuentro de los jueves a la tarde. Totalmente, jueves a la tarde. ¿Y qué jueves a la tarde? Qué hermoso jueves a la tarde. Con una 17. tormenta brutal. Ah, por la lluvia. Venimos una semana tormentosa. Claro, es la coronación, digamos, más literal, ¿no? De la semana. Granizo, temporal en La Plata. Sí. Bueno. Sí. Es la casta que no para de llorar, me dijo un amigo libertario hoy. Ah, mira, muy buena respuesta. Y le digo lo que me dijo un funcionario hoy, me dijo, podría ser la semana corta esta, no la otra. Así, otra. Todo, así. Esto demuestra, ¿no? Lo difícil que está siendo. Bueno, el impacto de las elecciones, el mensaje de las urnas, siempre es importante, pero a veces son mensajes tan duros y tan difíciles de interpretar que dejan a todo el mundo un poco inestable, ¿no? Principalmente porque genera mucha más incertidumbre de la que veníamos acostumbrándonos en los últimos 8 años. Sí, y la confirmación de nuevo del escenario que implica un resultado inesperado en las PASO, a contrapelo de todas las estimaciones, con resultados que además pusieron en crisis las herramientas de medición. Exacto. Otra vez la discusión sobre las encuestas, ni hablar las encuestas de IBR, Telefónica o por el Internet. centro y la periferia, el rol que tienen las Todo. provincias, lo determinante que puede ser o no la provincia de Buenos Aires, todo eso se recontra. Todo en un proceso de redefinición a partir de estas primeras 72 horas posteriores. Sí, y lo que empieza a ser el periodo de busca, ¿no? Por recuperar votos o por modificar estas tendencias que deja marcada la PASO. Y también acá en el Congreso de la Nación con un capítulo aparte, en paralelo con la ley de alquileres, uno de los temas principales que se metió en la campaña. Las dos corrientes de Juntos por el Cambio pedían su derogación. Bueno, va a ser muy difícil que salga una derogación, pero sí hay una sesión especial pedida para el próximo miércoles a partir de las 12, donde se va a tratar, en primer lugar, el dictamen de mayoría, que es el dictamen del oficialismo que propone no modificar el plazo de 3 años de los contratos ni los aumentos anuales, pero sí la oposición va a intentar rechazar ese despacho para imponer el suyo. Sí, yo hoy no estaría tan segura que no se pueda derogar la ley, ¿no? Porque el resultado electoral puede mostrar otro clima, otro ánimo. No, yo digo de la sesión de acá, de la semana que viene, de acá. Sí, por eso porque mismo, no tiene... para mí hay ahí como una va a ser tensión también de ver ¿Me chance que se derogue acá? Yo no lo sé, creo que puede pasar también en algún sentido, porque ante la posibilidad de no aprobar ninguno de los dictámenes, por ahí, ir por la derogación va a ser
creo que una en este posibilidad. escenario va a ser todo un termómetro, porque aparte varios de los protagonistas de todo este proceso van a estar en el recinto, si es que deciden estar, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al bloque de La Libertad Avanza, Al tridente. Javier Milei, Carolina Píparo, Victoria Villarruel. Bueno, Sí. hay que ver, digamos. Obviamente están por la derogación, pero en un momento en donde también hay manifiestas tensiones políticas y programáticas con Juntos por Milei el como Cambio. jefe de bloque firmó el pedido Exacto. de sesión especial Sí. y por eso de Juntos por el Cambio entienden que debería presentarse. Vamos a ver. Vamos ¿Qué a ver. pasa? ¿Qué va a Claro, y hacer además también por hay que eso. ver qué va a hacer el oficialismo, si ante esa situación logra movilizar a todos sus diputados, porque también hay mucha tensión en el interior del oficialismo, los Claro. resultados de las provincias generan también discusiones internas, ¿no? Respecto a el rol que tiene, el peso que tienen los gobernadores, que fueron además quienes erigieron a Sergio Massa como candidato. Toda esa discusión pareciera que fuera muy Sí. atrás, pero fueron ellos los que presionaron para que esto sucediera y fuera un candidato de unidad. Bueno, también ahora tienen que pagar los costos de toda esa discusión. Y me parece que la fragmentación dentro del oficialismo también pasa sus facturas y hay que ver cómo se resuelve la vuelta a la sesión, porque se requieren mayorías a partir también de las presencias, ¿no? Ujú. Que se encuentran en el recinto. Entonces ahí hay que ver, yo lo digo porque nadie esperaba que Milei saque 30 No, puntos claro. y me parece que también perdió el ala blanda o más dialoguista de Juntos por el Cambio. Le dieron flor de paliza a los Penato, perdiendo su lista, digamos. No sé cuánto va a poder Sí. resistir una discusión sobre la cuestión de la modificación de la ley, ¿no? Lo que parece ser hasta el punto en el cual habría algún acuerdo para poder avanzar, más allá porque recordemos que el dictamen de la oposición, si bien es de minoría, contiene un abanico bastante amplio Claro, es dentro de esta minoría Cámara. dentro de las comisiones Dentro de donde las se comisiones, discutió. pero también lo firman desde Claro. José Luis Espert hasta Graciela Camaño. Exacto, Es que son decir, un montón. bueno, y ahí empieza la dificultad de ver, bueno, cómo se pueden poner de acuerdo. Lo que parece ser, lo que mencionaste hace un rato, es la posibilidad de directamente correr los plazos para los aumentos, que se puedan acordar entre las distintas partes. No poner un plazo. No poner un plazo, que no sean Ni cada semestral, ni 3 trimestral. meses, ni cada 4, ni cada 6, Que ni quede cada un abierto a año. la negociación. Que quede abierto a la negociación, a la libertad de las Cada 3 partes. meses. 2 Le semanas hace cada 3 meses por imposición del mercado. del Bueno, mercado. esa sí, Ese eso es uno parece de ser. los puntos de negociación. Pero lo cierto es que para derogarlo, como la derogación, no hay ningún dictamen que contemple la derogación, se necesitan los 2/3 de los presentes para avanzar. En eso es un número que el oficialismo, si tiene alguna voluntad, lo podría bloquear. Sí, Vamos a ver si claro, puede lograr que exacto. vengan todos, que estén acá. Exacto, y bloquearlo también, bueno, las significaciones que eso tiene, las lecturas políticas y el resultado final también que pueda tener. Yo creo que la ese pregunta proceso. también que va a estar sobrevolando el recinto es si meterse o no meterse en el berenjenal de los alquileres con esta inflación y en este escenario. Claro. Y las consecuencias que puede implicar también, en primer lugar, el impacto de una derogación en este contexto. ¿Qué podría llegar a pasar en el Senado? Sí. Queda un largo camino. Los- Hay que ver ahí cómo se sintetiza esa discusión, porque lo cierto es que tampoco Juntos por el Cambio tiene muy claro cómo es la situación. No. De hecho, hubo una reunión del radicalismo ayer, del bloque del radicalismo. Sí. Bueno, incluso el propio Julio Cobo estaba planteando distintas alternativas. No es que hay una única alternativa, porque además está la preocupación del impacto, digamos, de Exacto. realmente, si no puede ser un boomerang, finalmente, profundizar contexto. una eventual anulación de la ley cuando ya pasa esto. Los intentos anteriores, que muchas veces fueron comunicados como una forma de hacer caer la ley cuando la ley no cayó, implicó muchas veces que se cayeran contratos, que se Claro. redefinieran tasas, que se reimpusieran condiciones en un Ujú. momento en donde en ciudades como la ciudad de Buenos Aires una parte de los alquileres está directamente atado al dólar por la dolarización de los alquileres temporarios también. No solo en Buenos Aires, en todos los Es muy centros delicado, turísticos, digo. Sin duda. Ojalá la discusión en el recinto, si se cristaliza así como viene, bueno, esté a la altura de las circunstancias Por eso- en términos de profundidad y también de definiciones políticas. Por Para eso lo- yo creo que va a ser interesante cuando se dé esta sesión. Ahora en un ratito vamos a pasar, minutos nomás, la agenda convocada para la semana que viene, pero puede ser también muy enriquecedora en este contexto, con tanta tensión adentro de los bloques, entre los bloques,
con el fantasma de Milei y La Libertad Avanza, como esta situación que se dio respecto a las PASO, ese volumen que adquirió, me parece que no es un escenario tan predecible como veníamos teniendo hasta antes de las elecciones, ¿no? Sin No dudas. digo que se vaya a resolver de una u otra manera, digo que también va a ser difícil que no se pueda juntar quórum, porque nadie va a quedar pegado a eso, o querer quedar pegado a eso, y por otro lado, depende de las consecuencias de la modificación también, puede ser esto, una situación de más distancia, en definitiva, con la sociedad, por más que se tome un tema que es preocupante de la agenda pública, ¿no? Para los defensores de esta ley, el mejor escenario, dado la situación de convulsión que se genera en el debate público cada vez que aparece la ley de alquileres en el centro de la escena, lo que dicen es, bueno, avancemos, que se apruebe lo que tenga mayoría y que de última el Senado lo rechace, pero que no esté todo el tiempo pendiente de qué va a pasar con los alquileres, se modifican los alquileres, porque eso genera una convulsión en el mercado inmobiliario que es mucho peor para la situación ya difícil que atraviesa. Sacarse, digamos, pasar la pelota a la otra cancha, Claro. en definitiva. El otro lado de paso perdido, Y en medio de la campaña. Donde es imposible que se reúnan, además, Bueno, ¿no? Que están en ese pero empate hegemónico. sigue estando presente el tema de los alquileres en la campaña. Insisto, Juntos por el Cambio hace 2 años hizo campaña con la derogación de la ley. Bueno, le fue bastante bien. Ganó Le la han elección. sumado dividendos en términos electorales, hay que ver hasta dónde, pero lo cierto es que a la hora de poder encontrar una solución no se ha cristalizado nada. Vamos a repasar entonces ahora sí la agenda prevista para la próxima semana. Empezó a circular ya la convocatoria oficial a un plenario de comisiones. Primero el martes, sí, me parece, ¿no? Primero el martes para ver la convocatoria de la Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad, y también Presupuesto y Hacienda. Bueno, a buscar entonces. Es la comisión que se fue convocando para las 17 horas, van a estar discutiendo una serie de proyectos respecto a la ampliación de las licencias, y el miércoles la sesión. Así es, el miércoles la sesión y juicio político también tenemos para el día martes. Para la otra semana está juicio político. ¿Es de la para otra el 29 semana? está Bueno. juicio político. Pensé que era esta. A ver, lo buscamos acá. Sí, ahí está, martes, 22 de agosto, a las 17 horas. Claro, 22 es la semana que viene. Exactamente. Licencias son como 50 proyectos, ¿no? Los que buscan modificar y Totalmente. ampliar las Ha licencias. llegado el momento de empezar a sintetizar parte de los proyectos que han estado girando durante todo este proceso. Lo veníamos contando en lo que va a ser un esfuerzo de representantes del oficialismo y la oposición para poder encontrar algún punto en común que les permita llegar a coincidencias que ya definan los cambios en las licencias para ver si pueden llegar al recinto o no. La idea es que en esta reunión de comisión se pueda afinar un poco más y achicar la cantidad de proyectos en danza, y a partir de eso, corríjanme, pero posiblemente en una reunión posterior o en esa buscarían contar con un dictamen para poder llegar al recinto. Que esta es para dictaminar. Entiendo que esto es para También. dictaminar, y les pregunto qué posibilidad ven que en la negociación por este dictamen se pueda llegar a colar la negociación por la sesión del día siguiente. ¿Ven alguna posibilidad de eso? Hay que prestar un poco de atención ahí. Yo no lo sé. No creo que no. Creo que son dos temas muy distintos. Lo que pasa es que tampoco se sabe cuándo va a llegar licencias al recinto. Entonces Claro. me parece que es más cerrar el tema, dar cuenta de un proceso que ya se inició. Me parece que va a ir más allá. Lo que sí me parece es que va a haber 2 dictámenes, ¿no? Que va a haber uno de la oposición, de Juntos por el Cambio, y otro de el Frente de Todos, de Unión por la Patria. No sé si va a conseguir algunas otras adhesiones, me parece difícil que consiga otras adhesiones desde las comisiones, ¿no? Porque está Presupuesto y Hacienda, donde tiene una leve mayoría, y ahí está el Topo Rodríguez. No creo que acompañe en este contexto el Topo Rodríguez. Sí, o quizás se abstenga, no sé cuál es su posición al respecto. La izquierda tiene sus propios proyectos y no están dentro de las comisiones, ¿no? Pero bueno, también van a presentar su dictamen propio, en definitiva, para poder incorporarlo el día que llegue el debate. Así es. Así que sí, yo creo que van a dictaminar con esa... Sí, esa era la intención de Siley, que lo presentó junto con Mónica Macha en el último debate informativo, y a partir de eso, bueno, empezar a ver
cuál va a ser la postura que pueda llegar a tomar principalmente el principal interlocutor opositor de Juntos por el Cambio con ese tema. Sí, creo que ya no hay capacidad. De una unificación. Sí, tampoco de estirarlo más, ¿no? Claro, Porque ni de estirarlo más, sí. los diputados que están militando este proyecto, que son más el ala sindical, en este contexto electoral es una ficha que quieren jugar, me parece, ¿no? Y aparte es ahora el momento, porque dentro de un par de semanas la campaña va a empezar a hegemonizar absolutamente todo, me parece a mí. Sí, incluso ya vemos cómo con el proyecto que conocimos ayer también, Claudio, Amanda, sobre venta el proyecto que aumenta la pena a la venta de órganos, vemos como también la campaña empieza a resonar en este Congreso. También, bueno, el debate por la ley de alquileres del día miércoles va a tener mucho que ver con eso, porque, bueno, fue un tema que los distintos espacios políticos defendieron y del cual tomaron su postura. Efectivamente, esto va a estar pasando el martes, lo van a ver aquí en Diputados TV y después nos van a encontrar a nosotros. Bueno, vos no, porque los martes no venís más. Los martes no, exactamente, acá vamos a estar. Gaby en tu va a estar lugar. Gaby en mi lugar. Sí, acá vamos a Qué estar. grande Gaby, le mandamos un beso. Sí, y mañana la vemos a la Vulcano, a la licenciada Vulcano. El miércoles 10:30 es la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Yo creo que acá va a estar Acá donde viene el momento de las definiciones. se va a picantear, me parece. poquito. Este es el lugar donde se picantea porque es el momento donde los diputados, los presidentes de los bloques, trabajan y se ponen de acuerdo respecto de cómo va a ser toda la sesión, todo lo que tiene que ver con los homenajes. Sí, los tiempos que se van a dedicar y qué se hace primero, qué se hace después, lo que puede llegar a también, no tenemos sesión desde el 5 de julio hasta acá, han pasado muchas cosas, hay muchos homenajes por realizar, muchas cuestiones de privilegio que pueden llegar a demorar el comienzo del debate por la ley de alquileres. Es el único tema que está citado a debatir en el temario, así que bueno, vamos. Porque es la sesión que pidió la oposición. Es la sesión especial que pidió la oposición en el 5 de julio, la última sesión. Bueno, Lucas Godoy nos había deslizado que la idea era precisamente poder sumar una serie de proyectos más, pero bueno, hasta ahora eso no... ¿Puedes decir que el labor por ahí puedan incorporarlos? Bueno, era la información que nos habían comentado. Sí. Vamos a ver. Sí, puede ser. Puede ser que se amplíe el temario. A veces ha pasado que en la Cámara de Diputados se amplía el temario Sí, claro. después de la Comisión de Labor Parlamentaria. Y acá es el momento de la convocatoria de la sesión a las 12 del mediodía. Recuerden que siempre más o menos se espera media hora para que comience la sesión y es convocada justamente para el tratamiento y modificación de la ley de alquileres, la 27.771. 27.551. 551. 510 le dije hoy yo. Y después bien. pensé en 551 y me acordé de Mardones. Bien. Muy preciso bien. con los números. 27.551. yo sé que Había lo dos sabes. cosas, dos números que se repetían y eran esos. Así que va a ser la discusión. Va a haber primero seguramente cuestiones de privilegio, homenajes. Por ahí también se plantea en labor parlamentaria la discusión sobre la incorporación o el nuevo pedido de la derogación de la ley a partir de la necesidad de los 2/3 para su derogación. ¿Habrá una negociación así desequilibrante de último momento? No creo. No creo. La Da verdad la que no sensación Es un tema muy sensible para eso. muy delicado. Y la reunión de interloque de hoy de Juntos por el Cambio con Carlos Gutiérrez de Córdoba Federal y Agustín Domingo parece ser, por lo menos por lo que me transmitían a mí, falta mucho también para la sesión, ese es otro punto, que estarían enfilados los patitos para avanzar con esto que les comentaba antes, de que no haya ningún tipo de fijación por ley de cada cuánto tiene que ser el aumento de los alquileres. Sacar los plazos. Sacar los plazos de Sacar los aumentos. plazos. Y además Santoro también había dicho en la campaña, por lo menos, eso recordábamos ayer con Jessy Calcaño, que era uno de los candidatos o precandidatos que planteaba la posibilidad de negociar también el plazo de los 2 años de la duración del contrato, que era algo para negociar posible, ¿no? Eso no están tan de acuerdo los inquilinos, por supuesto, pero también en términos de los planteos desde el oficialismo, la voz más resonante, me parece que también es la más característica porque representa a la ciudad de Buenos Aires, donde ese como el epicentro del problema, de donde también, de algún modo, si bien surgió por diputados de Río Negro, por senadores de Río Negro, la primera legislación, el primer proyecto, la primera media sanción, está muy centrado en la situación de Buenos Aires, de Cava, del AMBA, podríamos decir. La ¿no? agrupación de inquilinos asociados que preside Gervasio Muñoz convoca una movilización en rechazo a la cualquier modificación de la ley de alquileres, marcando una clara postura
en defensa. Hoy salió un comunicado muy importante que firmaron representantes de distintas corrientes gremiales junto con las federaciones de inquilinos de todo el país, pidiendo que por favor no se modifique la ley de alquileres si va a ser, bueno, ceder ante los propietarios, ¿no es cierto? Veremos cómo se va a dar la discusión. Es importante que llegue también. Recordemos 2 oportunidades donde se intentó, en un sentido, el oficialismo tentando a la oposición que no quería dar quórum porque estaba el debate por el juicio político, por comenzar. Fue en diciembre del año pasado, estaba la tensión por post-aprobación del presupuesto, por lo del Consejo de la Magistratura. Había mucho lío en diciembre del año pasado y una forma de tentar a los diputados de la oposición para que se sienten en una semana donde habían rechazado ya en 2 oportunidades de sesionar fue incorporar la ley de alquileres. Totalmente. Así que el oficialismo ya tiene algo resuelto respecto a eso. Es verdad que pasaron 8 meses de ese momento, casi 9, cambió mucho la realidad y lo del domingo marca seguramente una perspectiva distinta, ¿no? Hay que ver si el martes se junta el oficialismo. Y si surge, exactamente, y si surge alguna señal Sí. que implique algún acuerdo mayor que la foto que podría surgir en el recinto, una votación dividida, seguramente con la oposición detrás de un posible, ante la alternativa de poder contar con votos de la angostísima del angostísimo camino del medio, el recinto, para poder avanzar en algún cambio, como estaba diciendo Antonio. Pero si no, bueno, posiblemente nos encontremos con unas votaciones muy divididas, con dificultades para llegar al quórum y con el anticipo ya de lo que vienen planteando las agrupaciones de inquilinos, que son los mismos, o una porción, porque hay que recordar que hubo más de 150 expositores durante el trabajo de la Comisión de Legislación General para llegar a estos dictámenes en parte. Sí. Y bueno, más de 150 expositores de todo el país en donde quedó claro, digamos, de que ni había un acuerdo generalizado por la derogación y que habían más posiciones para cambiar la ley y mejorarla, pero no para derogarla, digo. Yo, en lo que hablaba hasta hace un rato nomás, lo que me comentaban era, bueno, la posibilidad de terminar de escribir el dictamen en el recinto. Negociarlo ahí. Negociarlo ahí mismo, sí, mucha atención a lo que puede llegar a ser incluso la votación en particular. Sí. Y algo que decíamos ayer con Meli también, ¿no? La posibilidad de que la oposición logre rechazar el dictamen de mayoría del oficialismo, pero no consiga la mayoría para imponer el dictamen de minoría. Claro, Exacto. tampoco. Y queda anulado el tema. Y queda el tema anulado. Y bueno, también es un riesgo porque que no se hay, no queda dictamen y tiene que empezar de nuevo todo el proceso de Tiene actividad que parlamentaria. recambiar la Cámara para que eso pueda suceder, ¿no? Tiene un lapso de 1 año donde no Sí, se puede sí, volver a sí, tratar sí. el proyecto. Es como engorrosa la situación. Porque no es queda tan rechazado, se toma como que el rechazo al dictamen de mayoría. Exacto. Así que de eso va a ser súper interesante la sesión. Primero ver si se constituye el quórum y después ver cómo se dan las discusiones. Y después de todo eso, por ahora en la agenda está previsto que la semana siguiente, entonces, el martes 29, sea nuevamente la reunión de juicio político con la convocatoria a las 13 horas de 3 testigos fundamentales. No son 3 tristes testigos, sino que son 3 fundamentales testigos que fueron ya citados y que se había trabajado ya en un momento respecto de la convocatoria en otros plazos. Tiene que ver con la convocatoria Marcelo D'Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos, están discutiendo el traspaso de la policía y los fondos de la coparticipación, ¿no? Totalmente. En un contexto en donde, bueno, la expectativa sobre D'Alessandro está concentrada en qué es lo que puede llegar a declarar si es que finalmente asiste, porque el disparador de la discusión en torno a la coparticipación tiene que ver con la realización del fallo y las negociaciones que surgen del hackeo del celular del entonces ministro de Justicia porteño Marcelo D'Alessandro, toda una discusión respecto a la validez legal de esa información, pero por fuera de esa discusión y de las interpretaciones, lo cierto es que en esta comisión de juicio político es un elemento de prueba para hacerle preguntas y saber la posición del ministro respecto a este tema. Tema que implica intercambios de quienes viajaron al Lago Escondido, entre ellos jueces federales y fiscales, el fiscal general de la ciudad, que incluso arman un grupo de chat
para poder afrontar las revelaciones de Los ese huemules, viaje. ¿no se llamaban? El grupo Los ¿Te Huemules, acordás? y en ese contexto los intercambios para ver cómo incluso fraguar documentación. Vos sos muy correcto, sos un periodista más serio que yo, No, y para decir nada. fraguar, yo digo truchar. Sí, Pero truchar que facturas. Estaban en esa discusión. Bueno, es parte de la citación Marcelo de Alessandro, que ya se lo citó 3 veces, no vino, y antes de mandarle a la policía y pedir a la justicia que lo haga, volvieron a citarlo por última vez. También Miguel Federico de Lorenzo, el secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, un cargo importante, es el que le toca analizar este tipo de causas donde hay un conflicto de intereses entre nación y provincias, en este caso el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma y que debe también analizar si hay una dificultad o una contradicción con la Constitución Nacional. Y por último, el Procurador General de la Ciudad Autónoma también había sido citado, que es el doctor Gabriel María Astarloa, que fue citado también por 3 veces, no vino, y si no viene van a tener que mandar a la policía. Y Un una funcionario pregunta, muy importante, digamos, en la ciudad, ¿no? Astarloa. y si viene Astarloa, va a dejar en evidencia a Stornelli, que no vino porque era fiscal. Bueno. Tiene que venir primero. Tiene que venir primero. Tiene que venir primero, hay que ver qué es lo que van a hacer. Capaz que esperan un tiempo, que pase el tiempo y a partir de eso afrontar esa situación. No lo sé. Recordemos que si sucede ese momento de la citación, bueno, también es otra instancia de discusión judicial, porque también pueden hacer al juez que va a recibir el pedido de citación, hacer alguna argumentación y ganar un poquito más de tiempo. Veremos, pero el juicio político es entonces el 29, después de la sesión, ya están convocados los testigos y esperemos que se hagan presentes para seguir avanzando en este proceso. Veremos cómo se debilita o se fortalece, ¿no? Después de las elecciones, también porque los que iban en las listas de Horacio Rodríguez Larreta, son muchos los diputados que hasta ahora venían sosteniendo la participación en el juicio político. Así que veremos. Son orgánicos igual, así que me parece a mí que eso. van a sostener. Salvo que suceda otra vez la decisión de irse. Sí, de vaciar. Cambiamos de tema y pasamos a uno de los proyectos. Tony, ayer hablamos un montón, nos contaste un montón de este proyecto que tiene que ver con profundizar las prohibiciones y la persecución de quienes comercialicen o busquen comercializar con órganos y tejidos. Sí, así es, Aman, es el proyecto que presentó en el día de ayer por la tarde el diputado Ramiro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Legislación Penal y uno de los hombres cercanos a Sergio Massa, candidato a presidente, principalmente en temas de seguridad. Es un proyecto que aparece 2 días después de las elecciones, donde busca dar una respuesta a una de las propuestas, una de las ideas que, vamos a aclarar, no forma parte de la plataforma oficial de campaña de La Libertad Avanza, pero sí es una de las ideas que el candidato Javier Milei ha dicho en más de una ocasión que defiende, que es que las personas puedan hacer con su cuerpo lo que quieran y eso conlleva también a que puedan vender sus órganos, no así hacer otras cosas como abortar, con lo cual él dice que va a solicitar un plebiscito. Claro, está de acuerdo con que vendas los órganos, no que te hagas un aborto. Eso le parece pésimo, pero que vendas tú un órgano que es irreemplazable, irreproducible, le parece bien. Pero más allá de eso, Tony, también te quería preguntar, fue muy impactante en su momento cuando dijo eso Milei, pero ahora medio que no lo volvió a repetir, ¿no? Lo sacó un poco de la agenda. No, ahora lo saca un poco de la agenda, ya habiendo pasado la etapa de la elección primaria y viendo que tiene serias chances de ser el próximo presidente de todos los argentinos, vemos como Milei empieza a cambiar algunas de las cosas que decía. Ahora dice que quemar el Banco Central representa una metáfora, pero también vemos como algunos días, no sé, el lunes dijo que iba a terminar con el CONICET y con la ciencia, con la inversión pública en la ciencia, y después dijo que en realidad lo que él quería decir, que va a haber una secretaría, que el CONICET solamente se va a dedicar a las cosas que funcionan, a las ciencias duras, dijo. Wow. Y que no van a investigar la significancia del Rey León, ni qué significan los tildes en WhatsApp, esas cosas que capaz exceden un poco más a lo que él considera ciencias duras. Sí. Así que en todo eso, después cuando digan que no hay estadísticas, no se comprende lo que pasa, ¿dónde están los científicos sociales? Sí, capaz lo mandan a lavar los datos. Vos, cuando te recibas,
no vas a poder. Y capaz desarrollar empiezo. tus No va a haber líneas carrera de investigación. investigador. Y sí. capaz me pongo a hacer física o química. Ciencias Empezás duras. otra carrera. Empiezo otra carrera, total. Vas a tener que pagarla, 2 millones por año. Eso sí. Voy a ver mínimo. si me apuro, a ver si puedo terminar la carrera antes que Vendas un órgano. la universidad pública deje de ser gratuita. Pero bueno, uno de los proyectos Apurate. que empezó a dar una respuesta a las propuestas que empieza a demostrar Milei tiene que ver con esta iniciativa que ley ya está prohibida la venta de órganos. Vamos a hacer una pequeña corrección a este título porque está prohibido, porque está penado ya por ley. Esto lo que busca es darle una calificación de delito grave, es decir, que supere los 10 años de prisión efectiva. Es como amplio, como así se quiere bajar la edad de imputabilidad y que los niños vayan a prisión. Bueno, en este sentido es elevar las penas para quien comercialice con órganos tenga una pena que no sea excarcelable, porque ahí está el truco. Así es, así es. El diputado, decíamos, del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó este proyecto para definir con claridad que comprar y vender órganos es un delito grave. Comentábamos también que es un proyecto que apunta contra todas las partes de la cadena de compra-venta Claro. de órganos, a las personas que se encargan del almacenamiento, los médicos no podrán, más allá de tener también pena de prisión, no podrán ejercer nunca más la profesión si se demuestra que fueron partícipes para que este delito ocurriera. Y este proyecto se basa en una modificación de la ley de trasplante de órganos, tejidos y células de seres humanos, que es la ley 27.447, para ajustar las definiciones y aumentar las penas. También es un proyecto que propone una serie de definiciones muy importantes. Pasamos a la segunda placa, por favor. ¿Qué dice el proyecto? Bueno, se incorpora como principio rector el carácter e interés público del Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Órganos. Así se impide la intervención privada para la mercantilización. Es decir, que vos podés vender, si querés, tu celular, podés vender algo de ropa, no podés vender un riñón, no podés... Puedes vender tu pelo si querés, pero no la parte de adentro. No la digamos. parte de adentro. Sí, eso complica un poquito más. Con la ley actual, solo los médicos y auxiliares de salud podrían cometer los delitos que se contemplan. Se busca que cualquier persona, lo que decíamos recién, que participe de este ilícito sea sancionada y también incluso mostrar que no es algo tan lejano. Si bien no es el principal tipo de delitos que se Claro. realiza en la Argentina, es algo que ocurre. Bueno, hacer una comparación y ahora en un ratito vamos a ver parte de la entrevista que hicieron nuestros compañeros de la segunda edición con Melina Fielderman a la cabeza de ese equipo, a Ramiro Gutiérrez, el autor del Sí, proyecto, claro. ayer lo repasábamos, y él da unas cifras escalofriantes respecto a más de 10.000 personas que están desaparecidas en Argentina todavía en estos periodos, en estos años. Bueno, obviamente a todos nos viene en la cabeza María Cash, por ejemplo, o... también Marita Verón, muchas de estas asociaciones se hacen con el tráfico con fines de explotación sexual, pero también están empezando a poner sobre la lupa, y eso advertía Ramiro Gutiérrez hace unos días atrás, que también es para la comercialización de órganos, ¿no? Que no se descarta esa posibilidad, sobre todo porque no se encuentran los cuerpos. Entonces hay una señal de que hay otra cosa respecto a cómo descartar cuerpos humanos que tienen que ver un poco con esta dimensión. Así es. Este proyecto agrega como ilícito la preparación, almacenaje, transporte y tráfico de órganos y tejidos humanos. Se penaliza el receptor del órgano de mala fe, es decir, también esto, ¿no? Lo que contábamos, la importancia de llegar a todas las partes. Las penas, que esto es lo más importante, una de las principales modificaciones, serán entre 3 y 10 años. En caso de ser un profesional, aumenta a 12, con la inhabilitación de ejercer de por vida el oficio de médico, lo que implica que una persona le saque un órgano a otro y se lo ponga a otra persona. Digo, Sí, es algo que claro. no puede hacer cualquier persona, tiene que ser alguien con conocimiento. No, por supuesto, porque no es que desarmás, sacás un órgano y después dejas atadito con un nudo Sí, ahora... el tubo que lo conecta. Y traigo un poco de vuelta la reflexión que hacíamos ayer. Qué difícil tener que hablar de estos temas. Cuando uno pensaba que no había posibilidad de tener que aclarar que vender órganos es un delito grave. Bueno, Y además que no estamos, que digamos que la sociedad argentina se supone, o esa es un poco la evaluación que se hace post elecciones, también en algún sentido, tiene determinado conjunto de andamiaje legal que permite también no tener que recurrir a estas situaciones Claro. extremas, ¿no? De hecho, también repasábamos, ¿te acordaste, Antonio? El proyecto de Tailade para declarar, Claro. la resolución que declara el programa
de asistencia a los trasplantes que creó la ministra Bisotti hace un año atrás, el programa Procurar Sí. para los órganos, para hacer un equipo especializado en cada uno de los centros hospitalarios, que hay, bueno, un montón de personas que requieren órganos y por otro lado también decía que el 70% se hacen en hospitales públicos, ¿no? Sí. Sí. Y también las dificultades que se encaran con esa situación, ¿no? Donde 4 de cada 1000 personas que mueren están en condiciones de donar sus órganos. Solo 4. Solo 4. Exacto. Es un 0,4%. 0,04, ¿no? Sobre 1000, bueno, ahora Creo hacemos que la sí, cuenta. que 0,04. Y eso complica un poco más lo que es, bueno, todas estas cuestiones. Decíamos, repasábamos recién las penas y también la importancia de tener en cuenta que los médicos que practican esto tampoco van a poder ejercer la profesión. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Se establece como agravante el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos, es decir, lo que agrava este delito, lo que puede dar mayor cantidad de penas es, bueno, que sea algo premeditado, una organización de 3 o más personas que esté atrás de esto, que es lo que genera que también se pueda hacer ese tráfico internacional, Claro, porque es muy difícil que 1 o 2 personas se encarguen de llevar y traer órganos por el mundo. Se incorpora también como delito la subasta física y en red de los órganos y el turismo de comercialización e implante de órganos. Es decir, esto de viajar a un país para realizar este tipo de actividad también se incorpora como un agravante que puede aumentar los años de prisión. De esta manera, no solo será delito extraer órganos, sino también la implementación y la implantación ilegal de ellos. Totalmente. Bueno, buenísimo con este informe, porque ayer lo estábamos desmenuzando un poco acá mientras escuchábamos al diputado Gutiérrez. Ahora vamos a escuchar justamente, pasar algunos fragmentos de esta entrevista súper interesante, porque si bien es una respuesta a las manifestaciones de Javier Milei con la venta y comercialización de órganos, también es volver a poner el ojo en la urgencia, la necesidad de políticas públicas que mejoren el proceso del sistema de donación y trasplante, ¿no? Si bien hay un gran esfuerzo que se hace a nivel nacional y también en relación a las provincias, es fundamental que eso avance. Primer fragmento de la entrevista a Ramiro Gutiérrez sobre este proyecto que agrava las penas por la venta ilegal de órganos. La Argentina tomó una decisión hace tiempo que es la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. El cuerpo humano no se puede vender como una lata de tomates ni es sujeto del mercado. No hay mercantilización de las personas, ni de los órganos, ni de los tejidos, ni de las células. Entonces, tomamos una fuertísima decisión esta mañana de presentar un proyecto de ley que castiga fuertemente con penas muy altas todo lo que sea comercialización y tráfico de órganos en la Argentina. Esto era una vieja idea de Sergio Massa expresada en su código en el 2015, donde él ya penaba el tráfico de órganos y materiales anatómicos. Así que en base a ese principio reformamos una excelente ley que nosotros tenemos con un sistema de donación, ablación y trasplante de órganos con el INCUCAI, un organismo que realmente trabaja muy bien, pero tomamos todo el capítulo penal de la ley y lo adaptamos a las nuevas necesidades. Hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de todos los trasplantes de órganos que se realizan en el mundo, entre el 5 y el 10% de esos trasplantes, el órgano trasplantado viene del tráfico ilegal de órganos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con Milei, de que el órgano se debe vender libremente en el mercado. Nosotros creemos que hay que respetar los derechos humanos, la integralidad de la persona, la dignidad, y hay un principio de tutela donde aquella persona que a veces porque quienes trabajan detrás de estas leyes pseudo libertarias no ven el delito, nosotros sabemos que si ponemos en venta los órganos, mañana va a venir alguien, te va a secuestrar el hijo y se va a vender un riñón. Exactamente. Escuchábamos al diputado Ramiro Gutiérrez, que cuenta parte de su análisis respecto
a este proyecto que viene impulsando, que presentó en las últimas horas y que busca también reinstalar el debate respecto a la necesidad de profundizar las medidas para penar quienes intenten comercializar con órganos. Como bien nos comentaba Antonio, esto ya está prohibido en el Código Penal argentino. Otro fragmento de lo que decía el diputado Gutiérrez. Nosotros tenemos un sistema basado en el altruismo y la gratuidad. Mariana. Alguien ¿Qué le pasó a Analia? quiere hacer una acción para que vos Este puedas tiene un preservar problema de tu la vida. mañana. Entonces yo digo, después de mi desaparición de esta tierra, mis órganos van a integrar el sistema de ablación y donación. O sea, se parte del altruismo. Ese sistema es gratuito, como el consenso global, desde Paraguay a Estados Unidos. El altruismo y la gratuidad es el consenso global. Solamente en Irán se permite parte de este sistema de la comercialización de los órganos. La ley la dejamos tal cual está, pero la ley tenía un capítulo penal que estaba desactualizado. Hoy hay prácticas que el mundo condena, la Organización Mundial de la Salud condena, que hay campañas para evitar, por ejemplo, el turismo de órganos. Entonces, vienen señores muy ricos de afuera, compran un quirófano, compran los profesionales, compran la estadía y también compran un donante. ¿Y el donante quién es? Un vulnerable. Una persona que tiene una necesidad enorme, pero tiene 2 riñones o tiene 2 pulmones. Y ese señor con todo el dinero del mundo hace un viaje de turismo y se va con el riñón que le falta porque, por ejemplo, sobre 100.000 personas en lista de espera a Estados Unidos, cada 10 minutos ingresa un nuevo pedido de trasplante. Mirá la demanda que hay. Nosotros tenemos casi 10.000 personas en lista de espera. 500 personas en lista de espera para recibir órganos, distintas afecciones. Hay además una red nacional en Argentina a través de los hospitales públicos donde se hace este esquema de la ablación del órgano y también el trasplante, ¿no? Veíamos también que no solamente es la provincia de Buenos Aires, no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino muchas provincias, la gran mayoría de las provincias han tenido estas prácticas en sus localidades para poder también garantizarle a todos los argentinos en un país tan grande como el nuestro, ¿no? Y otra cosa importante es que también se hacen los trasplantes de córnea, que es algo que es muy importante porque, en definitiva, si bien, como decía Antonio, son pocos los cuerpos, las circunstancias de las muertes que permiten la utilización de los órganos, pues tiene que ser una reacción inmediata, no tienen que ser determinadas tipos de muertes. En un estado acordable, ¿no? Claro, los órganos tienen que estar aptos, bueno, no es tan fácil conseguirlo, ¿no? Y si eso se vuelve una disputa mercantil, más complejo y también más riesgo porque la ilegalidad genera imposibilidades de garantizar los estándares de calidad, ¿no? Te pueden meter un órgano podrido, ¿no? Si vos no te das ni cuenta porque te estás tan desesperado que llegás incluso a hacer ese tipo de acciones como turismo para operarte, ¿no? No es algo tan fuera de lo común. Hay más testimonio de Ramiro Gutiérrez, queremos compartir otras reflexiones del diputado respecto a este proyecto. Ese sistema de que tus órganos pueda venir alguien y ofertarte y valgan dinero como comprar un sachet de leche, no lo quiero en la Argentina. Pero no está en ningún lado del mundo que usted sepa. No. Solo en Irán. Y en la cabeza de Milei, que dijo que es una nueva forma de mercado. Entonces, todos los órganos de tu hijo, de tu hermano, los tuyos, pueden ser una mercancía de un nuevo mercado. Yo no lo quiero para la República Argentina. Nosotros creemos que es parte del sistema de salud y de derechos humanos ya garantizado. La extrapatrimonialidad de tu cuerpo, de tus órganos, no se pueden vender ni comprar, ni son mercancías, ni hay que mercantilizar a las personas. Y el que decida eso tiene que ir preso. Diputado. El que forma parte de una cadena para encontrar un donante, o es un intermediario para que eso suceda, y o es un traficante, o es un partícipe, o es un instigador, deben ir preso. Una persona joven puede aportar entre 7 y 8 trasplantes. Sí. Imagínate el valor que tiene una persona joven. Entonces yo no quiero agregar un joven, un niño al mercado de las ilicitudes. No quiero que un delincuente esté esperando que salga un chico de la escuela para poder secuestrarlo, llevarlo e ingresarlo a una cadena de análisis de compatibilidad con un donante. Nosotros tenemos un número que anda dando vuelta en la Argentina, que es de aproximadamente 10.000 personas desaparecidas. ¿Dónde están esas personas?
Esto es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La preocupación, empezar a linkear esa relación de las ausencias, las 10.000 personas desaparecidas, con un proceso de desarrollo de la criminalidad más organizada, ¿no? Porque las redes de tráfico no son solo redes de tráfico de órganos, son redes de tráfico de personas para distintos fines, ¿no? Argentina ya viene trabajando hace más de 10 años, como 20 años, ¿no? Con la ley y con los procesos de persecución por trata y explotación de personas con fines sexuales y con fines laborales. Digamos que durante el gobierno anterior se desmanteló el organismo que hacía las supervisiones en los campos para ver cómo era la situación de la trata para fines de explotación laboral, con los procesos de también de el movimiento de mujeres, la unidad que se ocupa de rescate de víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual viene rescatando mucha gente, muchas minas, muchas mujeres, muchas pibas jóvenes, muchas niñas también. Pero eso es una dinámica que ya se está desarrollando en cabeza principalmente del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Desde que fue ministro de Cristina, viene con esa unidad especializada, trabajándola y robusteciéndola, reventando todos esos espacios de explotación sexual en muchas provincias, en muchas ciudades del interior de las provincias donde se dan esas redes. Pero cuanto más crece la explotación laboral, la explotación sexual, la explotación de las personas en situación también de trata, bueno, se da la posibilidad de que también se comercialice con los órganos, ¿no? Es bastante siniestro. Sin duda. pensar que Y eso también pase. es tan siniestro porque también es algo que salva muchas vidas. Por supuesto, hay mucha gente desesperada. Por eso como las dos caras de la página pueden mostrar algo horrible, pero algo que también es de mucha alegría para mucha gente, para muchas familias. Por eso hay que ponerlo sobre la mesa en términos de la importancia que radica tener un sistema público de salud que monitoree, que garantice y que dé estándares, porque me parece sobre todo esa preocupación, ¿no? Vemos, no sé, también me parece que hay mucha fantasía o mucha construcción discursiva, mucha narrativa ficción sobre esos procesos que a veces también nos generan un panorama mucho más horroroso y mucho más próximo de lo que creemos que se da también en estas dimensiones de la exacerbación del sistema capitalista que lo vende todo, ¿no? Con las redes de internet y con la posibilidad de comercializar con medio cualquier cosa. Último tramo de la entrevista con Ramiro Gutiérrez que se dio en segunda edición. Creo que nosotros debemos tener una postura muy sólida como país. Ya la expresamos en el 2019 y ahora en el capítulo penal, a partir de esta decisión que hemos tomado los legisladores y por un impulso, como te digo, de Sergio Massa, nosotros decidimos que este sea un delito grave, que no merezca la excarcelación, que los médicos auxiliares de justicia, de medicina que participen, nunca más puedan ejercer la profesión de médico, que todos aquellos que hacen tour para la compra de órganos, subastas en red, ahora tengan un delito específico, que sea con una fuertísima pena de hasta 12 años de prisión y que todos nos pongamos atrás de la defensa de un sistema que se basa en una decisión altruista y gratuita. Todo el sistema del INCUCAI y el trasplante es perfecto, pero nosotros queremos manifestar una voluntad. Si aparece una amenaza de que se pueda comprar o vender los órganos libremente, la respuesta del Estado argentino y de los legisladores debe ser: es un delito grave. Vos querés libertad para poder venderlo, nosotros te decimos, vendés, vas a ir preso. Ahí está el debate sobre la mesa. Decir también que hace relativamente poquito tiempo se aprobó la ley Justina que cambió paradigmáticamente el sistema de donación de órganos. Hasta el 2017, si no me equivoco, sí, hasta el 2018. El 26 de julio del 2018 se aprobó esta ley, la ley Justina, la 27.447, que cambia la presunción de que todos somos donantes, porque hasta ese momento, hasta el 2018, tenías vos que avisar cuando ibas a hacer tu renovación de documento. Claro. O tenías que dejar asentado al Estado. También se hacía a través de campañas que hacía el INCUCAI para que vos te registres como donante. Ahora tenés que hacer lo contrario, decir que no sos donante, ¿no? Sino todos, todas, cuando llegue el momento de que moramos y nuestros órganos estén disponibles, vamos a poder donarlos, más allá de que
Si no dijimos nada, bueno, somos donantes presuntos. Sí, cambia un poco la cuestión de lo que conocíamos hasta antes, ¿no? Sí. Que cambia Yo completamente. me acuerdo cuando hice el documento a los 16 años, cuando, o sea, no sé si ahora se hace también a los 16, entiendo que sí, pero cuando lo fui a hacer, que fui a hacerme la cédula de identidad también en la policía, porque antes no había documento carnet, era un librito, no sé si lo conocías. Un librito. Llegué a tener el librito, sí, Un librito sí. solito con un Sí, plastiquito. El horrible, librito que lo verde tenías que- era el mío. Azul o celeste. Verde era, o celeste también supo ser en otro momento, o hubo otras épocas que fue Bordeaux, pero para hacerte algo como credencial tenías que ir a la policía, hacerte la cédula de identidad. Ibas Mirá. acá a la central de policía, Ujú. que te daba miedo entrar, había mucha impunidad en esos tiempos, no había juicios, como va por ahí a suceder dentro de poco, si gana Milei, que se dejen de hacer los juicios a los genocidas, pero daba mucho miedo, te ibas a hacer ahí el documento, la cédula, y ahí vos tenías que dejar explícitamente informado que eras donante. Claro, a mí me lo En los preguntaron. 90. Exactamente. A mí me lo preguntaron en el año 2014 cuando saqué el registro, la licencia para conducir, Por ejemplo, también. que todavía no regía la ley Justina. Y me Yo que la saqué después, en el 2019, no me preguntaron. mirá, no, Porque sí. ya estaba la ley Ya Justina. estaba la ley. Buen dato ese. Claro. Antes te En- preguntaban. Claro, a mí me lo preguntaron Sí. Vos sacaste antes el registro que en yo. Escobar. Bien. No entendía qué era, no sabía que eran las siglas Incucay, incluso tuve que preguntar todo el formulario que tenés que llenar. Qué grande, qué grande. Bueno, los cambios, ¿no? Pues fueron 5 años entre el 2014 y el 2019. A él le tocó dar su consentimiento, a mí ya lo presumieron y me parece que está muy bien. Porque también en Vicente López, en Zona Norte, es el mismo Claro. tipo de registro, en definitiva, porque es la provincia de Buenos Aires. Esto, vamos a ver cómo va su discusión. Tiene que entrar por la Comisión de Legislación Penal. No es una comisión fácil para el oficialismo porque quien la conduce es Mengini, la diputada Mengini, ¿no? Que es de la oposición de Juntos por el Cambio y que no ha convocado desde el año pasado a ninguna comisión. Entonces es un poco complejo, me parece, para el oficialismo hacerla avanzar. El No trámite, tiene yo creo que fuerza para eso. yo creo que el trámite no va a prosperar. O sea, creo que surge en un momento en donde Gutiérrez, en este contexto, Responde. lo plantea para antagonizar con Javier Milei en ese Claro. contexto. Creo que hay un contorno de esto que es poder, como decía vos, Antonio, instalar el tema. Pero también cabe preguntarse por qué esta urgencia no surgió en otro Sí. momento, ¿no? No, que parece va, claramente. Es la campaña. Es la campaña, Es la es la campaña. La Lo que estrategia pasa de. es que también me... bueno, perdón. No, que va con la línea de la estrategia de Sergio Massa de poner en el foco de adversario a Javier Milei, intentar correr a Patricia Bullrich y también en un punto, en el caso de que este proyecto avance, bueno, a Juntos por el Cambio los deja en una situación de tener que definir si van a apoyar un proyecto que busca aumentar las penas por algo horrible como es la venta de órganos, acercándose al oficialismo o manteniendo su extrema. Claro, o sea, que los ponen en un brete los de Los ponen en un Juntos por el brete, Cambio. los ponen claramente en un brete en caso de que avance. Yo comparto con Claudio, no creo. ¿Quién votaría en contra, aparte? ¿Quién votaría en contra? Bueno, algo parecido es con el, Además, ¿no? No preguntes, porque después pasa. No, y- bueno, pero lo que por eso. charlábamos recién, el proyecto, otro de los proyectos que surge como respuesta a la avanzada de derecha que estamos viendo, tiene que ver con la iniciativa de Máximo Kirchner, lo que charlábamos recién, de elevar los números a una mayoría especial de 2/3 de los distintos cuerpos para que se pueda modificar la constitución accionaria de Aerolíneas Argentinas. Bueno, también es otro proyecto que busca dar una respuesta a los candidatos que hablan de privatizar todas las empresas públicas. Bueno, ese proyecto está en la agenda de la comisión de la semana que viene de Bien. legislación general. Bien, porque también tiene que ver con las iniciativas parlamentarias. Se va a poner un poco en pausa la campaña en estas semanas de manera explícita, ¿no? Porque Claro. todos van a estar desarrollando sus acciones para posicionarse. Principalmente los 3 candidatos con más votos, ¿no? Que son Milei, Massa y Patricia Bullrich, para retener sus votos y para escalar también y mellar un poco al otro y sacarle los votos y poder quedarse con la diferencia de 10 puntos. ¿Quién te dice? Nadie puede arriesgar nada. Nadie. O por ahí, bueno, principalmente para poder entrar al balotaje tienen que tener 35% de los votos, pero si alguien alcanza la diferencia de 10 puntos, se impone como presidente o presidenta también, ¿no? Así es. Así que hay ahí una... Si bien todas las hipótesis plantean un escenario de balotaje, yo no me arriesgaría tanto después de la experiencia del domingo. Vamos a la pausa, ¿les ¿Cómo parece? no? Ahí Dale. venimos.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Es necesario que se reconozca un día en el año como el Día de la Mujer en la ciencia, porque todavía somos una minoría, las mujeres que nos dedicamos a hacer investigación científica. Por lo tanto, en un día como este sirve para estimular vocaciones, para despertar vocaciones, para que más mujeres se dediquen a la investigación, a las ciencias exactas, a las ciencias sociales. La primera vez que escuché el concepto de ecoansiedad fue en el 2019. No lo conocía, había ido a un congreso en el que se iba a hablar sobre sustentabilidad y me acuerdo que desde una organización plantearon este problema, ¿no? Que la ecoansiedad cada vez es más frecuente y cuando empezaron a describir lo que era dije, esto es lo que siento, esto es lo que muchas veces sentí desde que empecé a enterarme de lo que pasa en términos ambientales y al mismo tiempo de pensar, bueno, ¿qué puedo hacer desde mi lugar? Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tengo lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria.
Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir... Bullying. En mi aula... No tenés lugar. Argentina contra el bullying. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Aquí seguimos en la tercera edición de DTV compartiendo con ustedes las novedades para la semana próxima porque, bueno, como bien les venimos anunciando, no solamente va a haber sesión, va a haber comisiones, va a haber debate. Nos habían anticipado algunos diputados que también iban a convocar a comisión, aprovechando que estaban llegando los diputados para la sesión del 23. Ya está confirmada para las 5 de la tarde del día martes la Comisión de Mujeres y Diversidad junto a la de Legislación del trabajo para licencias. Así es, para licencias parentales, para ampliar no solamente lo que tiene que ver con las licencias por la paternidad, sino para que también la Agencia Nacional de Seguridad Social, lo que es la ANSES, pueda contemplar a un universo de 8 millones de trabajadores y trabajadoras informales, muchos de ellos monotributistas o personas que se dedican a las tareas del cuidado, para que puedan tener también una licencia a la hora de criar, a la hora de cuidar. El tema principal ahí es cómo se incorpora a monotributistas y autónomos, porque el 40% que ya está dentro de la registración laboral cuenta con un régimen mínimo de licencias. En el caso de las personas no gestantes, como bien decías, Antonio, solo 2 días corridos, entonces está buscando equiparar un poco para que las tareas de cuidado no recaigan solo en las personas gestantes y que también pueda ser un poco más compartido, ¿no? Sobre todo en los vínculos heterosexuales, que no caiga todo en la madre y que los padres también puedan tomarse días, fechas, momentos para acompañar a sus hijos en los procesos de enfermedad, pero también en las actividades sociales, ¿no? Como ir, por ejemplo, a los colegios o a las distintas actividades. Así que va a ser piola esa reunión. Un debate intenso donde también se suma la Comisión de Presupuesto con el fin de dictaminar después de reuniones informativas donde pasaron desde distintas organizaciones principalmente sindicales para dejar su imagen, pero también organizaciones de la sociedad civil. Exactamente. Ahora vamos a cambiar de tema con un proyecto que ingresó hace un tiempito en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con una situación muy cotidiana, ¿no? Cuando estás con tu teléfono, cuando estás en las redes sociales, hay publicidad permanentemente de juegos online, juegos de azar sobre todo, y hay preocupación por algunos diputados para poder ir regulando en el ámbito de la comunicación digital este tipo de promociones, sobre todo porque la crisis tienen efectos a veces no tan buenos, ¿no? ¿Cómo se presenta este proyecto, Claudito? Es un tema que además se concentra mucho en las apuestas deportivas, que este es otro de los temas que también explican por qué un grupo de 10 diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, inicialmente con la firma de la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, presentó este proyecto de control de la publicidad de juegos de azar en línea. La propuesta lo que busca es prevenir el juego patológico en línea o virtual en el ámbito nacional y evitar las consecuencias perjudiciales a nivel individual, familiar y social que provoca. Vamos a la siguiente placa para ir profundizando los principales aspectos, porque también define que la publicidad del juego en línea o virtual será limitada en televisión, radio y plataformas de contenido de medios, vivo o grabado, que se puedan ver en computadoras o teléfonos celulares a través de internet, páginas web, redes sociales y aplicaciones o apps, incluyendo prensa en línea. La limitación es exclusivamente para la franja horaria de la 1 a las 5 de la madrugada, ¿sí? Así que establece inicialmente esta limitación, no prohibición, ¿sí? Otro tema, además, establece que los contenidos que se van a difundir serán neutros y no podrán apelar o incitar directamente al usuario. Vamos a la siguiente placa.
Se prohíbe la publicidad de los bonos de captación, que es otro mecanismo que también aparece en forma virtual para poder sumarse y tratar de sacar un premio con un descuento. Otro tema, se prohíbe la comercialización, distribución y expendio de juegos de apuesta en línea, esta comercialización, la distribución y el expendio de juegos de apuesta en línea debe cumplir con las exigencias de juego responsable detalladas a continuación. Son los siguientes puntos: proporcionar al usuario apostador información precisa y completa respecto del tipo de juego, las reglas, la probabilidad de obtener un premio o no y demás información relacionada a la operatoria del juego. Eso no está en la letra chica del contrato, digamos, eso que uno pone a aceptar y pasa Claro, y nunca lo bueno, lee. exactamente, pasa como un scroll. Claro, sí, lo pones en los términos y condiciones, Sí. se conoce, ¿no? Yo no los entiendo que leo, está la ahí. verdad. Claro. ¿Usted Porque- apuesta? Sí, a veces apuesto en una plataforma chiquita, Ahí está. o sea, apuesto poca plata a distintas cosas y a veces gano, a veces pierdo, pero sí, las publicidades abundan. ¿Sí? Ahí Mira ve. vos, mira vos lo que descubrimos. Un dato, un dato. Vamos a la siguiente placa para seguir profundizando cuáles son los alcances. Otra obligación que plantea este proyecto de ley: disponer de un perfil de juego que permita al apostador acceder en forma sencilla y en línea a su historial de juego, su comportamiento, brindando información clara que le permita tomar decisiones sobre su conducta. Bueno. Además, disponer de una indicación visible de la herramienta de asistencia a personas afectadas por el juego patológico dispuesto por la autoridad de aplicación, que en este proyecto es el Ente Nacional de Comunicaciones, el O ENACOM. sea que van a poner como un botón para que, como de emergencia. Exactamente. Para que vos cuando estás así como ya por Sí. apostarte todo, la casa, puedas apretar ahí y alguien te atienda y puedas manejar un poco tu enganche. La plataforma en la que yo juego lo que tiene es un límite de cantidad de apuesta que te puedes, Bien, fijar. limitador. Claro, podés apostar por día hasta tanta plata, por mes ¿Eso hasta lo tanta tenés que plata. poner vos o te lo establece random? O la... No, te establece un parámetro random, pero vos lo podés tocar y poner el monto que quieras. Ampliarlo un poco. Claro. Bien. Vamos a la siguiente placa. Además, obliga a establecer un mecanismo automático para que las sesiones de juego cierren conforme a los límites que establezca la autoridad de aplicación. Es decir, Claro. de que tengan un cierre a partir de una hora que sería potestad del ENACOM por fuera de esta limitación de la publicidad entre la 1 y las 5 de la mañana. ¿Y ¿no? cómo haces? Porque son páginas internacionales. ¿Qué uso horario? pones Hay el que ver argentino? ahí en ese contexto cuánto puede intervenir el ENACOM para poder garantizar eso o no, Bien. o bloquear directamente. Esa es una de las alternativas. Además, plantea establecer un sistema de alerta sobre el tiempo y dinero apostado que indiquen al apostador, que le adviertan cuando esté cerca de alcanzar los límites establecidos en su cuenta de usuario. ¿Sí? Datos que parece que no aparecen en muchos de estos sistemas de apuestas, específicamente para promover una mayor cantidad de apuestas, ¿no? Vamos a la siguiente placa. También plantea la obligación de informar sobre la edad permitida para acceder a jugar, la cual debe encontrarse visible en la plataforma de juego antes de iniciar sesión y toda vez que el canal lo permita. Por otra parte, disponer de un procedimiento para verificar la identidad y edad del apostador y un canal de elección del jugador para comprobar su identidad mediante un doble factor o la tecnología que en el futuro lo reemplace. Claro. Sí, lo cierto es lo que se ve muchísimo en este último tiempo, cómo estas compañías penetraron directamente en los más altos niveles de competencia. Digo, son los principales auspiciantes de las camisetas de fútbol de los principales clubes. ¿En serio? Y sí. Las apuestas online. Las apuestas online, sí, las plataformas de apuestas online. Están en un momento de apogeo ahora. Sí, además. las principales camisetas llevan el nombre de ellos, Sí. los jugadores los incentivan, muchos periodistas deportivos también Los hacen eso. influencers del deporte. Y también empieza a penetrar, hay distintas sospechas en distintos partidos de ascenso, porque es mucha la plata que mueven, como todo negocio, se imaginarán, pero también y también lo que tiene es que abarca muchísima cantidad de partidos. Mira. Hay partidos hasta de De la distintos niveles. de distintas categorías. Se puede apostar hasta la primera D del No. fútbol argentino. Y ¿Y muchas veces ¿Cuántos uno... años tienen los que juegan en la primera? Claro, no, bueno, esa es la nueva dimensión. Y Totalmente. muchas veces uno no está siguiendo lo que pasa en la primera D, pero capaz en un partido hay
30 millones de pesos en juego. Ujú. Entonces, Y un entonces preguntamos error de un cómo- arquero, de un partido que tal vez muy poca gente esté viendo, puede implicar que alguien se lleve una millonada, y empiezan a ver a partir de ahora las primeras investigaciones muy incipientes y de a poco respecto a cómo se pueden manipular también a los propios jugadores o a Claro, los... bueno, y las denuncias de violencia también, ¿no? Respecto a A esto. partir de eso, sí, también. ¿no? Pero Los aprietos a los jugadores tienen que ver con estas dinámicas Sí. donde los sistemas de apuestas tienen tanta preponderancia. mueven un dinero que pueden hacer, bueno, mover todo esto. Claro, y cambiar los resultados. Y en un momento en donde además hay muchos empresarios de los juegos de azar, de los juegos de azar clásicos, que ahora están interviniendo en este negocio. De hecho, algunos ven en el planteo de Campagnoli y de la coalición cívica también un dardo para el empresario de los juegos de azar y expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, ¿no? Que en este contexto es uno de los principales involucrados en el desarrollo de las apuestas online. Vamos en esta placa sobre este proyecto para controlar la publicidad de los juegos de azar en línea, vamos a repasar las prohibiciones. En primer lugar, queda prohibida la publicidad que se encuentre orientada o destinada directa o indirectamente a menores de 18 años, en la que aparezcan menores o la que induzca a la asociación de la madurez con el juego. Vamos al siguiente punto. También queda prohibida la publicidad que induzca a pautas o comportamientos no adecuados al juego responsable que puedan llevar a un juego patológico. También hay una prohibición, y esto lo hablábamos recién, en la que participen deportistas. Quedan prohibidas las publicidades en las que participen deportistas, personajes famosos, figuras de relevancia pública, personajes de ficción, o en su defecto la alusión a ellos mismos, salvo cuando ellos protagonicen el mensaje de juego responsable. O sea que solamente los jugadores y los grandes influencers van a poder protagonizar publicidad vinculada a esto para promover el juego responsable. Es decir, que, por ejemplo, si fuera una publicidad de Enacom, como diciendo cuidado. Bueno, como cuando hacen y salen a la cancha con banderas, Eso, y promueven. todo lo demás, si este proyecto prospera, quedaría prohibido. O sea, Hay una parte de la oferta publicitaria que se ve hoy actualmente en canales de cable y también abiertos, especialmente del mundo deportivo, en donde si esto se transformara en ley, tendrían que afrontar duras restricciones, incluso para poder publicitar distintos formatos que se pueden ver tanto al aire como online. Bueno, podría ser como una ley de etiquetado también, ¿no? Me sonaba eso con respecto al rol que tienen que tomar también los jugadores que, bueno, en definitiva son los que de algún modo con su rol promueven, ¿no? En vez de ser promotores de algo que puede generar situaciones complicadas para los apostadores, también sería bueno que promuevan. Sí, claro. Ustedes saben que yo soy bastante optimista con muchos escenarios. Sí. Acá la veo muy difícil. Pensás que va a salir antes la ley de humedales. Exactamente. Acá la veo muy difícil. Algunos cambios en la ley de alquileres. La veo muy difícil, por eso me parece muy importante este informe, para que se conozca por lo menos este proyecto. Bien por la diputada Campagnoli que lo impulsó. Y con el grupo de diputadas y diputadas que le pusieron el gancho a este tema, que Jugado. insisto, es un tema que impacta, porque además todo el tema vinculado a los juegos de azar y es una zona muchas veces gris, con pocos controles, en donde además, digamos, se conoce poco de las cifras que circulan, bueno, y de los flujos también de dinero. Otra prohibición con respecto a estas publicidades de juegos de azar en línea. Está prohibido que asocie el juego de apuesta al éxito personal, social o profesional, o que se compare el juego con el trabajo, el estudio o el esfuerzo. Claro. Bien. ¿Sí? Bien, me gusta. Otra prohibición, que difunda expectativas falsas o engañosas sobre las posibilidades de ganar, o indique que determinadas habilidades o destrezas individuales pueden influir en los resultados. ¿Sí? Bueno, lo que tiene también la plataforma en la que yo muchas veces apuesto es que te arma como combos y super ofertas. Ahí está. Muy tentadoras, que bueno, uno tiende a pensar que que esa plataforma no tiene inferencia en el juego, que eso sería como tirar los dados, pero bueno, empiezan a levantarse sospechas de que eso muchas veces no ocurre. Están fraguados. Bueno, todo un tema, por eso digo, transcurre y tiene un público masivo, llega a muchísima gente. Sí, claro. En ese marco no aparece una regulación, sin perder de vista, además, de los institutos provinciales que intervienen también en estas regulaciones. Bueno, acá tenemos tu ejemplo. ¿Y vos conoces otros compañeros, amigos tuyos que también apuestan? Digo, ¿es como una comunidad? ¿Son claro, está muy amigos extendido. comunes o son amigos
de ese ámbito? No, yo lo hago... Con tus amigos. Sí, random. tipo... Sí. A veces lo comparto con mis amigos, alguna No, apuesta, para pero no es saber que... también cuál es el universo, ¿no? Porque las leyes también, si bien son generales, bueno, se plantean a partir de inquietudes de universos particulares de personas afectadas, ¿no? Sí. Entiendo la preocupación de la diputada a partir de conocer cómo influyen, también debe ser Obvio. algo que la llevó Y- después a ir desentrañando cómo funciona. Y por eso mismo también no tengo problema en decirlo al aire, porque sé que no es algo problemático en mí, pero hay mucha gente que capaz lo hace y decide, Claro, decide sí. esconderlo. No, y además eso también tiene que ver con una dinámica muy instalada que en otras épocas era más interpersonal, que después había o hay otro tipo de juegos de azar o de apuestas que se dan en otras localidades y esto es virtual. Hay un tema de fondo que nunca ha tenido resolución y que tiene que ver con los fondos de los institutos como Lotería de Buenos Aires, en el caso del Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tienen la obligación de disponer una parte de los fondos para campañas y estrategias contra la ludopatía. Claro. Exacto. Bueno, no ha pasado lo testimonial, eso hay que decirlo, porque, pero aparte porque realmente lo que sucede en casinos e incluso en el hipódromo también es un tema. Y Es preocupante. Y ahí no hay mucha prevención en ese sentido. Lo que estamos abordando en este caso es algo que está muy vinculado al deporte, que surge a partir de otro formato, que son las apuestas en línea, y en ese contexto además cómo inundan la privacidad para poder vender más y para poder promover más apuestas sin recaudos mínimos, que son los que trataría de ordenar este proyecto de ley. Y también muchas veces vemos cómo son cajas muy importantes que se terminan usando para la política. Cuando nos sorprendemos por qué gana Milei, Sí, muchas veces la respuesta la tenemos más cerca de lo que creemos, y ¿no? también, sin duda, y también en las campañas dentro de los clubes. Sí, para los por supuesto. posicionamientos dentro de los clubes, Sí, ¿no? sí. No hay un interés genuino por... Promover el deporte. Sí, y por cuidar a las personas de No, sin algo que duda. es una enfermedad, que es la ludopatía. No, sí, y además que se alimenta fuertemente con una sociedad cada vez más consumista, cada vez más demandante de los recursos y con discursos más livianos aún sobre las estrategias para conseguir recursos de supervivencia, ¿no? Veníamos hablando de la venta de órganos, sin duda esta preocupación sobre los juegos de azar en línea va de la mano también con, bueno, dinámicas sociales que perjudican al entramado social. Y específicamente las apuestas online en el deporte, que me parece a mí que es un contorno nuevo, muy extendido, con casi nula regulación y un negocio millonario. La sexta prohibición que plantea este proyecto es, además, que la publicidad promueva el consumo de alcohol o tabaco junto con el juego. Eso ¿sí? ya está todo. Que O sea, ese es el otro... Que promueva la venta de órganos y cerra todo. No, bueno, pero por eso, son cosas que parecen un poco obvias en algunos aspectos, pero que en términos de cómo funcionan los algoritmos de promoción en línea, y no hay muchas garantías de que si no hay una regulación no terminen combinando una cosa con Obvio. la otra. Lo que también se ve mucho son códigos en las plataformas de apuestas digitales, son códigos de descuento. Es decir, empezá a apostar en esta plataforma, pon este código y arrancás con 5.000 pesos. Y ahí es un anzuelo. Es un anzuelo. Terminás entregando la casa. exactamente. La Sí, casa, claro. la familia, el auto, todo. Vamos a la siguiente placa. Lo que establece además es que la autoridad de aplicación, en este caso el ENACOM, deberá arbitrar los mecanismos pertinentes que tengan por finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en todas las prohibiciones, o sea, garantizar de que se cumplan las prohibiciones y evaluar las políticas y procedimientos implementados por las agencias de juego en línea. Es decir, de que el ENACOM en este caso lo que haría también es realizar controles sobre estas empresas. Bueno, este es otro tema también porque esta ley le da otro instrumento para poder intervenir. También se establece como único medio de pago exclusivamente a través de tarjeta de débito emitidas por entidades bancarias. Limita todas las otras posibilidades y ahora las vamos a ver en la siguiente placa. Están prohibidos los medios de pago asociados a cuentas abiertas a solicitud del ANSES
o del ente administrador de los pagos que corresponda para la acreditación de prestaciones de ayuda social provenientes de programas, entidades o servicios de la Nación de esta u otras jurisdicciones. Es decir, de que tampoco se puede utilizar ninguna de las tarjetas como medio de pago para poder intervenir en alguna transacción para pagar apuestas. Vamos a la siguiente placa para ir entrando ya en los últimos detalles de este informe. En caso de ser necesario, la autoridad de aplicación deberá suscribir convenios con las autoridades públicas competentes para que se establezca un mecanismo que posibilite operativizar esta prohibición. ¿Qué significa esto? El proyecto lo que busca es tener un alcance nacional, es decir, que el capítulo que sigue es que en el caso de que se transforme en ley, bueno, el ENACOM pueda firmar convenios con los organismos provinciales para profundizar esos controles, porque lo cierto es que así como sucede en el anonimato total, porque se sabe muy poco el universo de apostadores y el alcance de las apuestas en línea y mucho menos la publicidad, bueno, la idea del proyecto es cómo poder contar con herramientas para poder dimensionar qué es realmente lo que está pasando en términos de la multiplicación de las apuestas de un negocio que está en alza en este momento. Exactamente. Y este proyecto lo impulsó la diputada Campagnoli de la Coalición Cívica de la Provincia de Buenos Aires, dentro de Juntos por el Cambio. Con este informe más o menos hemos quedado claro de cuál es la intención de la diputada. ¿Tenés algo más? Creo que queda una placa más, si bien, no me equivoco. yo ya me había adelantado. Ahí está, exactamente. Bien. Los permisionarios habilitados deberán adoptar medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos. Además, poder cuidar los datos de los apostadores, porque tampoco hay una forma de cuidado y regulación por fuera de la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Perfecto. Pero lo que busca es también obligar a estas empresas, porque no solamente trabajan con la identidad, sino también con los hábitos y además con su cuenta bancaria. Claro, información súper sensible. Súper sensible, totalmente. Claro, no son datos así nomás. Exacto. También plantea, será obligatorio exhibir en los canales autorizados para la comercialización o la distribución o la venta de juegos de apuesta en línea en la forma y condiciones que el ENACOM determine la siguiente leyenda. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Como la cajeta de cigarrillos. Exactamente, como las cajitas de cigarrillos que llevan eso. Bueno, lo mismo aparecería dentro de las publicidades. Una especie en de línea. etiquetado. Un etiquetado, exactamente. Lo dijo Amanda, lo dijo Amanda. Totalmente, un etiquetado frontal para la publicidad de los juegos en línea. Creo que esta es la última placa. Y si no, queda una más, señor director. Una Usted más. oriénteme, Mirá, la última. Bien, perfecto. La autoridad de aplicación, el ENACOM, realizará campañas de difusión dirigidas a concientizar a la población sobre el juego patológico, dar a conocer los canales de comunicación, orientación y asistencia. Es decir, de que en este plano, bueno, se suma otro organismo más a comprometerse a hacer campañas que, como vemos en los organismos de control provinciales del juego, pasa muy poco, ¿no? Ahora hay que ver con qué personal lo van a hacer, y cómo evitar ¿no? de que se repita la tragedia, ¿no? Claro. Con qué cantidad de gente, porque si se reduce el Estado, no hay quien controle. Vemos el último punto. También dispondrá de un canal de comunicación para la asistencia confidencial de personas afectadas por el juego, desde las que se brindará en forma gratuita orientación sobre los recursos y alternativas disponibles en el ámbito de la Nación para el tratamiento de la patología. Es decir, que dentro de los recursos en línea, también lo que busca este programa es que exista una línea de atención para quien siente que el participar de una apuesta en línea está generándole una adicción. Sí, para estar bien atentos. Exacto. También los familiares y los entornos. Así es. ¿Esta es la última? El último punto. La obligación también, en el caso del ENACOM, es que recopilará y mantendrá actualizada información estadística sobre el juego patológico en todo el país y buscará que se realicen estudios cualitativos sobre la situación de las personas afectadas. En este caso específico, insisto, está focalizado en las apuestas en línea. Buenísimo, el proyecto ya está ingresado, veremos cómo sigue su derrotero. Pero mientras estaba Claudio presentándonos este proyecto, se ha incrementado la cantidad de comisiones que se ha convocado para la semana que viene. Así excelente. Que ahora en un rato les contamos con detalles para que ustedes vayan anotándose, pero ya les digo, desde la 1 de la tarde va a haber actividad en el Congreso de la Nación, en ambas cámaras, porque hay una comisión bicameral que también se va a estar juntando. Queremos repasar ahora algunos de los testimonios de la comisión que va a tener su protagonismo principal en la semana próxima, que es la Comisión de Legislación del Trabajo, que preside
la diputada Vanessa Siley, junto con Mónica Macha, que también es diputada nacional y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad. Se van a reunir, van a convocar finalmente al diputado Heller, que es el presidente de Presupuesto y Hacienda, para cerrar los números. Recordemos que la Oficina de Presupuesto ya dio un informe sobre cuál es el impacto de la ampliación de los términos de la licencia, porque lo financia el ANSES, ¿no? Así es. Los paga el ANSES los días de licencia. Las empresas tienen que garantizar los reemplazos, ¿no? Que es una parte chiquitita del proceso. Sí, así es. Eso fue uno de los puntos de discusión y bueno, vamos a ver cómo se puede saldar también para los trabajadores monotributistas o autónomos o también de la economía popular que muchas veces no alcanzan estos beneficios. Se calculan que se trata de un universo de entre 8 y 9 millones de personas que la ANSES podría financiar en caso de que, bueno, avance este proyecto. Quien habló sobre este tema es la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Ayelen Massina. Estuvo con nuestra colega Mariana Carvajal en Punto Género, programa que se emite todos los lunes a las 23 aquí en Diputados TV. La idea de esta campaña, primero que nada, es al año de presentación del proyecto. Pensamos también con ONU Mujeres en hacer esta presentación. Creo firmemente que todavía falta, de alguna manera, una sensibilización en la sociedad, que se pueda entender qué son los cuidados. Y esto es una campaña que también, bueno, suma, acompaña y sigue poniendo en agenda un tema que, bueno, ya hace un año que se presentó el proyecto, está en la Cámara de Diputados y Diputadas, se están llevando adelante distintos foros participativos, que la verdad que los celebro, esos foros participativos, porque han sido con mujeres empresarias, sindicalistas, organizaciones, digo, toda la sociedad en su conjunto, hablando de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que hay varios proyectos presentados en la Cámara y tiene que salir algo con buenos consensos y tienen que estar todas las voces representadas. ¿Qué va a pasar? Me encantaría, por supuesto, que saliera ese proyecto. Creo que es una necesidad. De hecho, el proyecto mismo así lo afirma, ¿no? Tiene que ser reconocido como una necesidad, como un trabajo, como un derecho. Cuando recién asumí en el Ministerio, lo primero que hicimos fue la 15ª Conferencia Regional de las Mujeres, donde el tema central era la sociedad del cuidado, ¿no? Cómo todos los países pensábamos en esto y también cómo Argentina presentaba esta ley. Digo, hemos llevado esta cuestión, esta problemática y este tema a otros países también. Digo, lo hicimos en Chile. Cada una de las provincias que estoy visitando, ya desde que asumí he visitado unas 15 provincias, municipios, interior del interior, donde ponemos sobre la mesa esta temática y también les acercamos a las mujeres y a todas las personas de qué se trata este proyecto de ley y lo acercamos también de una manera muy simple y te cuento una anécdota muy chiquita. Estuve en Corrientes hace unos 3 días y en una charla con mujeres rurales y con mujeres de municipios muy chiquitos, San Isidro, Goya, charlábamos sobre los cuidados y cuando les hablaba de qué cantidad de horas dedican las mujeres y les dije que ustedes hoy estén acá hablando de esto y que se hayan tomado un tiempo, para mí es muy valioso que ustedes lo puedan escuchar porque también sé que tienen que llevar a los pibes a la escuela, que les tienen que dar de comer, que tienen que llevarlos a hacer distintas actividades, bañarlos, etcétera, etcétera. Le digo, eso es cuidar y hoy es un trabajo que no está reconocido como trabajo y que no está pago. Entonces digo, tratar de explicarlo también con esa simpleza y lo que me pasó es que muchas de esas mujeres empezaron a emocionar porque claramente en un montón de lugares está naturalizado. Entonces digo, esto que está haciendo el Parlamento de abrirlo a foros de debate y que realmente de eso pueda salir un informe y que pueda salir un proyecto consensuado de la mejor manera posible, me encantaría. El deseo de la ministra, ¿no? Que salga por consenso, porque hay más de 50 proyectos a la vista para tratar en este plenario de comisiones. Vienen trabajando principalmente la Comisión de Legislación del Trabajo, junto a la Comisión de Mujeres y Diversidad, porque la ampliación de las licencias no es un tema nuevo en el Congreso, ya un reclamo histórico del movimiento de mujeres, no solamente para reconocer el aporte del Producto Bruto Interno y la sostenibilidad que tienen las tareas de cuidado, sino también porque quieren desarrollar las personas gestantes sus proyectos vitales, ¿no? Y no quieren solamente criar hijos o cuidar a adultos mayores, como suele suceder. También tienen derecho a sus propias trayectorias y un poco es lo que se está poniendo en juego en estas discusiones. Hay 3 diputadas con las que vamos a compartir ahora distintas
fragmentos de sus propuestas respecto a los proyectos que impulsan todas las mañanas en la primera mañana de Diputados TV. Nuestra compañera Vero Benaim tiene una sección donde los diputados, las diputadas cuentan uno de sus proyectos, algunos de los que están trabajando. Y es el caso justamente de esa sección donde vamos a repasar, en este caso, la propuesta de la diputada María Rosa Martínez del oficialismo, que tiene un proyecto propio, ella es una de las diputadas sindicales, sobre ampliación de las licencias. La verdad que comenzamos con un tratamiento en materia de cuidados, eso en primer lugar. Materia de cuidados, que lo vamos a dividir en distintos universos. Vamos a empezar con lo que es trabajo registrado, entonces licencias. Solamente en este aspecto hay puestos en consideración y a la vista más de 50 proyectos de distintos diputados y diputadas de todos los bloques, lo cual indica el interés que hay en este tratamiento. Por lo menos en la Comisión de Legislación de Trabajo, en lo que va de los años que nosotros estamos, nunca hemos tenido tantos proyectos por un único tema, así que va a ser difícil, pero no imposible, llegar a la unificación en materia de licencias parentales. Tenemos la necesidad de igualar, porque hoy el varón trabajador por ley de contrato de trabajo tiene 2 días de licencia por nacimiento de hijo, 2 días de licencia no van a generar que todos y todas nos ocupemos del cuidado del futuro de un país, que son los niños, niñas y adolescentes. Entre los proyectos que espero poder presentar, representar inclusive y por supuesto que sean tratados, hay uno en particular que tiene que ver con las tareas de cuidado, que ya en mi provincia existe, las licencias parentales ampliadas para hombres y mujeres, y bueno, hay proyectos del Ejecutivo que, si bien no se han tratado, nosotros varios diputados y diputadas tenemos trabajos en ese sentido. Jerarquizar significa centralmente reconocer, acreditar saberes y remunerar. Casi diría que son las 3 patas esenciales, remunerar y ampliar derechos que por ser un trabajo muchas veces invisibilizado, ha sido un trabajo con escasos derechos. Se recibió la primer moratoria previsional en el año 2005 que hizo posible durante el gobierno de Néstor Kirchner acceder a jubilación a aquellas personas que cuidan en su familia, en la comunidad o en un ámbito laboral, porque por ejemplo los cuidados domiciliarios de ancianos, de discapacitados, o el trabajo de promoción de salud, o el trabajo de promoción del ambiente o acompañamiento a víctimas de violencia, las promotoras de derechos de género, significan trabajos históricos. Las 3 diputadas, como les decíamos, la última María Rosa Martínez, la primera Vanessa Siley, la del medio Carolina Jutrovic. Algunos datos para que tengan en cuenta, los últimos que están disponibles, que son del 2020, respecto al aporte al Producto Bruto Interno que hacen las tareas de cuidado. Se calcula que aportan algo así como el 15,9%. Esto en el 2020 representaba algo así como 4 billones de pesos. A partir de una estadística, una investigación que había hecho en su momento la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Todo esto tiene que ver específicamente con la falta de reconocimiento de esas tareas de cuidado. Muchas ahora se empiezan a reconocer a partir de una resolución de ANSES para que los hijos, las hijas que tienen las amas de casa y que llegan a la edad de jubilación aumentan 1 año. Sí, cuenten como años de aporte, ¿no? Esas tareas de cuidado. Y también queda pendiente el proyecto de Cuidar en Igualdad. Otra de las iniciativas que buscaba poner en el centro de la discusión las tareas de cuidado y el valor no solamente sentimental que puede llegar a tener, sino también el valor económico y real para las familias. Bueno, es una de las iniciativas que todavía tiene pendiente su tratamiento. Exactamente, así que bueno, se retoma el martes, como bien decíamos, a las 5 de la tarde. Va a ser interesante, es difícil el trabajo de sintetizar 50 proyectos, pero me parece que alcanzaron algunos puntos de acuerdo. El principal es aumentar a 15 días, de 2 a 15 días, para las personas no gestantes en el caso de los nacimientos, e incorporar también las licencias por adopción y por violencia de género, que hasta hoy solo en algunos convenios colectivos de trabajo se ha logrado incorporar, pero la idea sería incorporarlo a la ley de contrato de trabajo y también darle este reconocimiento a las personas autónomas y monotributistas.
¿Les parece que repasemos la agenda? Porque se agregaron, mientras vos presentabas las placas, varias comisiones. Han ido apareciendo de a poquito. Se fueron constituyendo y esta es un poco la comisión, el planteo, la propuesta. Me estoy fijando porque empiezan a presentarse. Justamente les había dicho que esta es la primera que aparece específicamente en la Cámara de Diputados, que es la Comisión de Legislación General, el proyecto que viene también en revisión por el cual se transfiere al municipio de Viedma, provincia de Río Negro, una chacra propiedad del Estado Nacional. Esto es importante para los municipios. También el proyecto de ley que busca hacer otra transferencia de inmueble a la provincia de Entre Ríos, modificación también, y este es el que vos decías, justamente, Antonio, la ley que busca la ampliación, la ley 26.466, la modificación de su artículo primero sobre la prohibición de la transferencia de las acciones declaradas de utilidad pública y sujetas justamente a expropiación sin la aprobación del voto de los 2/3 de los integrantes de las cámaras, de ambas cámaras del Congreso de la Nación. Esto es en relación a el proceso de recuperación de aerolíneas. Sí, así es. Un proyecto que presentó el diputado Máximo Kirchner, que busca renovar su banca en estas elecciones, que también surge con la iniciativa de dar respuesta al consenso que ven el oficialismo de los otros dos candidatos a la presidencia de avanzar en una privatización de las empresas públicas. Quieren resguardar la empresa Aerolíneas. Uno de los que dijo claramente qué quiere hacer con Aerolíneas es Javier Milei, que es regalársela a los trabajadores, sin demasiadas... Dijo de armar una cooperativa, ¿no? De armar una cooperativa de los trabajadores, pero al mismo tiempo es uno de los candidatos que fustiga a los gremios, ¿no? Los gremios aeronáuticos, que son gremios muy combativos, sí, claro, digamos todo, y que se plantaron fuerte con los procesos también de desguace de varias empresas internacionales. Recuerdo fuertemente la campaña que habían hecho por el cierre de la empresa Latam. ¿Te acordás que habían hecho unas corios? Durante la pandemia. Sí, unas corios en el Obelisco, ahí las azafatas, para sensibilizar un poco a la población. Pero un rato antes, a las 13, va a estar la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Derechos de las Infancias. El domingo es el Día de las Niñeces y va a estar Marisa Graham junto con sus vicedirectores de ese organismo que el Congreso tiene que controlar, ¿no? Van a presentar su plan anual para conocer los alcances de las políticas que se están desarrollando este año, y esto, como es bicameral y corresponde la presidencia a la Cámara de Senadores, se reúnen y lo transmite Senado TV. No nos corresponde a nosotros porque la presidencia está del otro lado de Pasos Perdidos. Pero hay más comisiones. También la Comisión de Acción Social y Salud Pública se va a estar reuniendo el día martes también a las 14 horas, o sea que va a ser en simultáneo, ¿no? Exactamente, totalmente. Y van a estar invitados el doctor Sebastián Laispur, consultor de factores de riesgo y enfermedades no transmisibles en representación de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y también de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en Argentina, para hablar sobre el régimen nacional de ejercicio profesional de la instrumentación quirúrgica. Dos temas, dos discusiones que también se van a estar dando en la Comisión de Salud, que supongo va a tener antes de la reunión de la sesión, ¿no?, que va a ser el día miércoles. Seguro se van a despachar con varios comentarios los diputados y diputadas del oficialismo sobre todo, y más con un invitado, ¿no?, respecto al rol de la ciencia, ¿no?, y la tecnología. Me parece que eso va a ser tema inevitable. Sí. Otro tema, ¿no?, que también queda pendiente, el Plan Ciencia 2030. Es verdad, también le falta media sanción, ¿no? 2 veces trajo al ministro Daniel Filmus. Lo debe esta Cámara, porque se tiene media sanción del Senado. Sí. Hace un tiempo ya que está. Sí, desde el año pasado que se aprobó ese proyecto. Pero Acción Social y Salud Pública, diputado que preside esta comisión, no sé quién quedó, porque Chala era una de las autoridades. Sí. Exacto. Mónica Fein, es verdad. Mati, nuestro director, ahí se acordó. Mónica Fein es la presidenta de esta comisión, que es diputada del socialismo de Santa Fe. Les habíamos dicho ya que se juntaba también a las
17 horas, la Comisión de Legislación del Trabajo, Mujeres y Diversidad y Presupuesto y Hacienda para repasar lo que veíamos hace un ratito, licencias. Y una cuestión, perdón, de Mónica Fein como presidenta de esta comisión, que siempre tuvo a médicos a cargo. Recordamos en la gestión de la pandemia a Pablo Yedlin. Mónica Fein es abogada. No, es bioquímica o farmacéutica. Creo que bioquímica. Creo que bioquímica. Entonces no es médica tampoco, ¿eh? No, bueno, pero no es médica, eso sí lo destacaba. Bien, pero no es abogada, es bioquímica, ha sido ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. E intendenta de Rosario. El miércoles 23 de agosto, la sesión, como les veníamos diciendo. Ahí nomás el martes, ¿cuál? Legislación del trabajo, ahí está, bien, la veníamos nombrando porque habíamos hecho todo ese repaso recién de legislación de licencias, de los proyectos de licencias, 17 horas, bien cargado el martes, ¿eh? Vamos a ver si llegamos nosotros al final de la jornada para hacer una síntesis de todo lo que ha sucedido, pero me parece que al tener varias comisiones en simultáneo vamos a estar transmitiendo todo el día lo que suceda en las comisiones. Van a ser importantes y robustas, me parece, no van a ser sencillas de resolver las discusiones que están planteando para esta semana los diputados. Y el miércoles, como decíamos, la sesión. Primero labor parlamentaria, 10:30 de la mañana, y a las 12 ya la sesión para trabajar sobre ley de alquileres, que estuvimos detallando hace unos instantes. Nada más, Mario Negri fue uno de los que convocó a esta sesión, siendo uno de los presidentes de Juntos por el Cambio, pero también dábamos cuenta que los diputados del Interbloque Federal, los diputados de la Libertad Avanza, Javier Milei fue uno de los firmantes del pedido de sesión especial, por lo que esperan, ¿no? Que esté presente, pero como decíamos al principio del programa, no confirmó su presencia y saben que es un poco complicado de acordar a veces con este diputado. Sí, claro, y lo que sí se va a confirmar seguramente el miércoles es el pase ya finalmente y confirmado de Espert a Juntos por el Cambio, ¿no? Bueno, porque eso ya estando en la lista de Rodríguez Larreta no se había confirmado en la Cámara de Diputados, me parece que ahora ya está como disuelto ese espacio de Avanza Libertad que él tenía. Claro. Lo cierto es que, bueno... Por ahí se sienta en otro lado. Quizá en el mismo lugar, pero bueno, que también está el bloque de Píparo, que es un monobloque. Pero a mí me parece que eso se va a terminar absorbiendo por la Libertad Avanza, ¿no? Siendo la candidata gobernadora de Milei, no sé si le rinde tanto estar sola. Queda desdibujado ese espacio que armó Espert en 2021 cuando llegó a esta Cámara, eso es cierto. Sí, y qué rápido que pasa el tiempo, ¿no? Porque Milei hasta hace 2 años no estaba ni siquiera en el radar, estaba por ahí en algunos medios de comunicación, pero estaba a puertas afuera del Congreso. Sí. Ahora está a un paso de llegar al sillón de Rivadavia. No solo te diría qué rápido pasa el tiempo, sino qué rápido creció también. Sí, esas cosas crecen rápido, ¿no? Vamos a tener respuestas y seguramente mucha interacción en la sesión, porque es el lugar, después de, decías Antonio, casi más de un mes, ¿no? El 5 de julio, la última sesión, donde mucho de lo que sucedió en estos últimos días va a tener su repercusión, su eco, y algo también se va a estar escuchando en las comisiones del día martes, que son abundantes y muy importantes. Pero estamos hablando del 17 de agosto, el día de hoy, 17 de agosto, se conmemoran 172 años de la muerte del general don José de San Martín, y obviamente el Congreso de la Nación, a través de sus redes sociales, a través de su producción audiovisual, ha homenajeado a San Martín. Y de hecho se armó aquí en la Cámara de Diputados, en el auditorio de la Cámara Baja, un encuentro para conmemorar, obviamente, el paso a la inmortalidad del general San Martín. Hubo un encuentro del Instituto San Martiniano, y parte de eso es lo que queremos compartir ahora con ustedes. 17 de agosto. Paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Invitamos a Camilo Genud, historiador, investigador y productor de podcast, para preguntarle sobre los hitos que marcaron la gesta libertadora de San Martín. Se puede pensar que hay 2 o 3 elementos que influyen directamente en esa gesta. En primer lugar, es el hecho mismo de declarar la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a San Martín, digamos, dentro de su plan para cruzar hacia Chile, no era de su interés
tratar de cruzar hacia Chile de una manera como un ejército rebelde o insurgente, sino como un ejército que esté detrás o que tenga detrás de él una nación. Un elemento fundamental también dentro del Congreso de Tucumán es la designación de Pueyrredón como director supremo. Que Pueyrredón pueda ir como director supremo le facilitaba y le proveía a San Martín un respaldo no solo del Congreso, sino también un respaldo económico para poder financiar la gesta liberadora. Sí, a la hora de pensar la independencia y la idea de nación, lo que surge también, más que el concepto de nación, es un concepto de patria. Por un lado, la patria se entendía como la patria propia, el pago chico, digamos. Pero a su vez, en ese momento y en esas discusiones y a partir de la independencia, lo que se piensa es la patria como un lugar heterogéneo y amplio que se está defendiendo en pos o en contra de las invasiones españolas. Su principal móvil dentro de su carrera, tanto militar como personal, tiene que ver y está ligada con la independencia latinoamericana. Eso implica formar ejércitos, guerrear, cruzar fronteras y librar batallas y liberar ciudades. Hay una proeza, me parece, mucho más profunda, que es que, por ejemplo, en este país, que bueno, desde entonces y hasta hoy sigue con muchas discusiones internas, a cualquiera que le preguntes lo van a reconocer como el padre de la patria y como el máximo referente de esta nación. Uniendo voces. Diputados Argentina. Aquí hay una forma de recordar a San Martín y, como decíamos al principio, no tenerlo presente cuando vayamos a emitir nuestro voto, porque todo eso ha sido posible que nosotros el domingo hayamos ido a votar, que vayamos el 22 de octubre nuevamente, no solamente por San Martín, pero en una gran cuota la gesta libertadora de San Martín, independentista de la corona española, fue fundamental para fundarnos a nosotros como nación. Y también, bueno, la relación con los pueblos originarios, que es algo que se está revisitando hace varios tiempos ya, de estos próceres independentistas, que tenían una relación mucho menos cruel que la que tuvo el proceso siguiente, ¿no?, de la fundación del Estado-Nación argentino, que fue aniquiladora, que es la figura de Mitre, de Roca, bueno, San Martín, Belgrano, Moreno, todos aquellos primeros patriotas que fundaron la patria, que hicieron la independencia argentina, son otra relación. Belgrano se trajo a los indios desde Jujuy directamente y han sido mucho más reconocidos también, ¿no?, por esa vinculación y por la preexistencia de los pueblos originarios y el respeto a los pueblos originarios en una construcción muy compleja también, porque después los estados-nación aniquilaron y lo siguen haciendo. También queremos compartir con ustedes otro video sobre las máximas, esos consejos que le dejó San Martín a su hija, Merceditas, algunos que vienen muy a cuento, ahora los vamos a repasar porque también han hecho un video sobre esto en la Cámara de Diputados, pero quería nombrar uno solo que habla de humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Le dejó dicho San Martín a su hija que sobre todo dice que una mosca, al abrirle la ventana para dejarla salir, hay que decirle: anda, pobre, ve, pobre animalito, para que el mundo sea demasiado más grande para nosotros dos que la muerte, en definitiva. Así que queríamos también homenajear a San Martín a través de estas recomendaciones que le dejó a su hija y a todos nosotros, a todas nosotras, como parte de su pensamiento liberador y sobre todo humanista. Máximas para mi hija. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca, abriéndole la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Inspirar amor a la verdad y odio a la mentira. Inspirar la gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto. Estimular en Mercedes la caridad con los pobres. Respeto sobre la propiedad ajena. Acostumbrarla a guardar un secreto. Inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las religiones. Dulzura con los criados, pobres y viejos. Que hable poco y lo preciso. Acostumbrarla a estar formal en la mesa. Amor al aseo y desprecio al lujo. Inspirarla amor por la patria y por la libertad. Uniendo voces.
Diputados Argentina. Amor por la patria y por la libertad, ¿no? Entendidas con los conceptos sanmartinianos, que es muy importante aclararlo en estos tiempos, porque hay muchas acepciones, muchas miradas, muchas definiciones de Wikipedia sobre la libertad, que me parece que también hay que poner un poco más de claridad en estas épocas. El 23 es una fecha importante porque hay sesión, pero Sí, no es claro. lo único que pasa, no es lo único que va a tener en vilo a la Argentina. Tal cual. Bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, va ministro de Economía y candidato presidencial, y así lo será mientras siga en el cargo. Bueno, viaja a Washington el martes y el miércoles finalmente para conocer en Washington y con el directorio del Fondo delante, finalmente la confirmación del preacuerdo que aprobó el staff antes de que comenzaran las vacaciones de verano, y bueno, vuelven a reunirse ahora, lo que implicaría finalmente la autorización de un desembolso de 7.500 millones de dólares. Otros dicen que podría ser un poco más. Dice que por ahí un poco más después. Un poco más, 10.000. Y en ese plano es un desembolso para también hacerle un pago al fondo, pero algo que anunció el jefe del Palacio de Hacienda, también para contar con esos dólares a partir de un permiso del fondo para poder intervenir en el mercado de cambio. Bien. ¿no? Y mantener el dólar hasta fin de año a 3.50, 3.50, que es lo que dijo de Massa. totalmente, en un contexto en donde, bueno, venimos de mañana viernes, ya concluye esta semana, primera semana de impacto nacional luego de las PASO, en donde comenzamos con una decisión de la autoridad económica de llevar adelante una devaluación del 22% en la paridad del peso con el dólar el lunes, y en ese contexto avanzar con algunas definiciones que sería la previa de la semana próxima, Exacto. semana corta, en donde también ya el ministro Massa lo anunció, avanzarían con una serie de anuncios, desde ya la aplicación de una suma fija hasta otras medidas que también explican por qué finalmente se termina de resolver este debate interno en el oficialismo de si Massa tenía que continuar como ministro de Economía y como candidato, o solamente como candidato presidencial de Unión por la Patria. Los anuncios que hizo el ministro, o que deslizó en la entrevista que dio ayer en un canal de noticias, justamente donde estuvieron los 3 candidatos más votados de las internas del domingo, planteó esto de la suma fija, de algunos anuncios que le va a llegar después de que vuelva de Washington. Claro. Si se va el martes, el lunes es feriado, no hay anuncios, miércoles está la reunión del Fondo Monetario, el directorio, se trae el papelito firmado, si sale todo bien, porque mañana también Javier Milei, que fue el candidato más votado, trascendió que se va a reunir con el Fondo Monetario Internacional, que también se va a reunir de manera virtual con Patricia Bullrich, Exactamente. a través de Luciano Laspina, diputado nacional. Sí, así es, tienen previsto un Zoom. El fondo, bueno, como es habitual, suele contactar a los principales aspirantes a seguir negociando, a seguir llevando adelante sus acuerdos. Sabemos que en el caso de Javier Milei, lo contó él, contactaron a su hermana Karina para poder establecer una comunicación. En el caso de los dos será por Zoom. Pero sí, en el caso de Patricia Bullrich, se espera que sea Luciano Laspina, como decía Saman, el diputado que fue presidente de la Comisión de Presupuesto durante los 4 años de la gestión de Cambiemos, que sabe cómo se manejan las cuentas presupuestarias, pueda llevar a cabo para mostrarle al fondo cuál es su plan de manejo de la situación económica. Sí, parece que Laspina es un visitante bastante concurrente a las oficinas del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por lo menos eso deslizó también el candidato a presidente de Unión por la Patria, el ministro de Economía Sergio Massa, hace algunas semanas atrás, cuando advirtió que varios dirigentes económicos asociados a la oposición, bueno, estaban poniendo algunas dificultades o impidiendo o haciendo ruido en la comunicación entre el Estado argentino y el Fondo Monetario para estos fondos que se requieren. En otro momento, en otra deuda con el fondo, bueno, el organismo internacional seguía manteniendo contactos con los candidatos con los candidatos, sí, los referentes, o con los presidentes electos. Y ahí en ese caso fueron los contactos con Carlos Menem, cuando ganó la primera elección, y su canciller era Domingo Felipe Cavallo, recordado también por haber hecho un importante lobby sobre el directorio y el staff del Fondo Monetario en aquel momento para que no les aflojara más fondos al gobierno saliente de Raúl Alfonsín. Eso es lo que siempre se recuerda, digamos, el radicalismo siempre les recuerda
al peronismo de aquel entonces esas maniobras. Un Caballo que es el ministro de Economía y el referente económico que prefiere Javier Milei. Así es. Él ha dicho públicamente, no es el único, ¿no? Porque también acá algunos diputados provinciales también plantearon, o que representan provincias, que la política de Caballo es su referencia económica. Bueno, Milei es bastante fana, ¿no? Para decirlo de algún modo. Y nos encontramos nuevamente con la omnipresencia del Fondo Monetario, la centralidad que tiene en este contexto de la política argentina e interviniendo en interlocuciones ya mucho más formales con los tres principales, con los dos candidatos de la oposición, teniendo en cuenta que la otra interlocución es permanente con Sergio Massa. Caballo está desde que nací, más o menos, en el gobierno, porque yo nací en el 76, así que está más o menos después desde que ya estaba, nací. exactamente. Y me viene fantasmeándome desde hace 47 años casi. Así que esa es la dura realidad que nos toca vivir nuevamente. Nací endeudada y me voy a morir endeudada, evidentemente. Aquí estamos cerrando ya esta tercera edición. Gracias, Claudito. Nos vemos el martes por ahí. Hasta el martes, vamos a ver. Estamos al aire, pero ahora nos vemos, nos tomamos la merienda. Que sí. Antonio Rico Benet, hasta el miércoles. Hasta el miércoles, Amanda. También, ahí nos vamos a ver en la sesión. No sabemos si tendremos programa porque hay mucha actividad parlamentaria. Los dejamos aquí con DTV Entrevistas y toda la programación de Diputados TV. Hasta la próxima. Chau.